Al sociólogo Enrique Santos. Él es PhD, fue docente investigador ya retirado de la Universidad de Cuenca y fue también miembro del Consejo de Educación Superior. Doctor Santos, es muy importante, más allá de los acuerdos económicos que van llegando con el Fondo Monetario Internacional y los lineamientos de carácter legal que introducen importantes reformas como efecto de la consulta popular y referéndum, ponernos desde el punto de vista de la gente de Ecuador en cuanto a sus expectativas, a lo que se espera en el corto gobierno de Noboa. Hay un criterio generalizado que lo repiten dirigentes sindicales, dirigentes políticos, el público en general, en el sentido de que cuando las reformas sobre seguridad aprobadas en la consulta entren en vigencia, no habrá excusas por parte del gobierno de Daniel Noboa para enfrentar debidamente la crisis de inseguridad, pero también hay otra realidad. En los aproximadamente 6 meses efectivos, prácticos de gobierno que tendrá Noboa, que le quedan antes de iniciar posiblemente una nueva campaña electoral, deberá moverse en un frente político sin aliados hasta terminar su periodo. Quisiéramos conocer cómo ve usted la situación. Su micrófono, por favor. Decía, muy buenos días, estimados escuchas, Gustavo, Rosana. A ver, yo creo que hay temas que no hay que recurrir, pero sí hay que recordarlos un poco, ¿no? En realidad, esta consulta versaba sobre 3 grandes temas. El tema de seguridad, que involucraba la mayor parte de las preguntas y donde la respuesta ciudadana ha sido contundente, ¿no? Con excepción de una pregunta de referéndum y una de consulta en Manabí, y extrañamente, ¿no?, de varias preguntas de referéndum y de consulta en Orellana y sobre todo en Sucumbíos, él sí realmente arrasó, ¿no? En Azuay estuve viendo la información, realmente fue importante la forma en que ganó. En ese sentido, lo que está diciendo la ciudadanía es, como usted señalaba, gobierno, usted tiene la puerta abierta para realizar las acciones a las que se había comprometido. En el caso de las preguntas de referéndum, pues hay un procedimiento que prácticamente asegura que estas 3 preguntas que se aprobaron del referéndum pasen casi inmediatamente a ser efectivizadas. En el caso de la consulta, eso debe pasar por la Asamblea y es ahí donde tiene pertinencia la consulta, la pregunta que usted me hace. El gobierno extrañamente ha roto puentes, primero con la Revolución Ciudadana, segundo construye de una manera pública y bastante extraña, y parece que de alguna forma, aunque no radicalmente, el propio Partido Social Cristiano va a establecer algunas distancias, ¿no?, con las posiciones del gobierno. Entonces, yo creo que el gobierno se debilita en el frente legislativo, se debilita en el frente político, pero yo no estaría muy seguro que de cara a la ciudadanía el gobierno haya disminuido su apoyo. Yo creo que conserva todavía mayoritariamente su apoyo en función del tema de seguridad, que es el que estoy tratando este rato, pero ciertamente eso significa que tiene que cumplir, ¿no?, con las expectativas que ha creado. La gente tiene muchas expectativas. Personalmente yo tengo dudas de que todo lo que se va a implementar vaya a los temas de fondo, que más bien deberían pasar por un sistema de inteligencia policial, de infiltración en los grupos de delincuencia organizada y de cooperación internacional, que está un poquito socavada por el tema de la Embajada de México. Hola, doctor Santos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Usted manifiesta que efectivamente el presidente conserva el apoyo de la ciudadanía. Esto efectivamente se ha evidenciado a través de los resultados de la consulta popular. Nos preguntamos si sí a las preguntas de seguridad, la gran mayoría tienen que ver con este ámbito que tiene en zozobra a la ciudadanía. ¿Fueron un voto a Noboa o fueron un voto a
ante esta preocupación que tenemos como ecuatorianos, 3 alcaldes asesinados en menos de un mes, una situación compleja en la gran mayoría de provincias que no dejamos de leer y de enterarnos de las noticias de gente asesinada y de otras circunstancias, hasta pasar por los robos y asaltos diarios. Entonces nos preguntamos si este voto efectivamente fue para Noboa y esto podría permitirle catapultarse al año 2025, o todo esto va a depender de qué es lo que efectivamente haga ahora Noboa con estos resultados. Yo diría que es una especie de voto condicionado, Rosana. Recordemos que en febrero del año anterior, ¿no es cierto?, Lazo fue barrido por el famoso 8 veces no. Es decir, a pesar de la situación de violencia que se vivía en esa época, evidentemente no tenía la mediatización que tiene ahora, pero ya vivíamos una situación de violencia, ya veíamos un incremento de los crímenes, de los delitos, etcétera. Sin embargo, el pueblo muy sabiamente en ese momento decidió que ese voto debía ser una forma de rechazar al gobierno. Era un gobierno que estaba a mitad de camino y una forma de decirle no tiene nuestro apoyo. Y bueno, ocurrió todo lo que vino después. Yo entendería que ahora, tratándose de un gobierno de un periodo corto, lo que está diciendo la gente es, ok, ustedes están en el gobierno, ¿no es cierto? Ustedes plantean estas medidas, nos dicen que con estas medidas vamos a empezar a solucionar los problemas de seguridad que vive el país. Bueno, vamos a votar por ellas y le damos un apoyo condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque están apoyando al gobierno. O sea, si hubiera sido de no apoyar al gobierno, hubiéramos tenido 11 veces no. Y en eso falló tanto la CONAIE como la propia Revolución Ciudadana en las últimas semanas, que realmente se volcó a apoyar el 11 veces no, aunque digan que no lo hayan hecho. Y en ese sentido, no hay que compararlo con lo que ocurrió en febrero, ¿no? En febrero fue rotundo el rechazo al gobierno. La mediatización y la preocupación real por los temas de seguridad llevó a que esta vez la gente discrimine. Es una cosa bastante interesante, ¿eh? Yo estaba revisando algunos datos. Me parece que la última consulta en donde hubo una discriminación así tan marcada fue una de las que realizó Sixto Durán Ballén, en donde se aprobaron algunas preguntas y se rechazaron otras, y con bastante diferencia. Es una situación bastante, me parece, llamativa para el análisis una vez que tengamos la información ex post, de ver por sexo, por grupo de edad, por estrato socioeconómico, pero hay algo que es muy consistente. En todas las provincias no gana el sí en la seguridad, pero en todas las provincias, sin excepción, a nivel de provincia, gana el no en las dos preguntas que no tienen que ver con seguridad. Y es llamativo que muchas veces se dice Manabí es la cuna del correísmo y por eso la gente vota no en las demás preguntas. Sin embargo, nos llama todavía la atención y yo no encuentro aún una explicación global de por qué es en Sucumbíos fundamentalmente, pero también en Orellana, donde el no tuvo más triunfos en algunas preguntas, tanto del referéndum como la consulta. Entonces yo diría es un apoyo condicionado. No le están diciendo presidente váyase, le están diciendo presidente, tiene usted una oportunidad, veamos qué hace ese tiempo, y ya depende de él que aproveche o no aproveche este potencial capital político del resultado de la consulta en estas preguntas. Desde el punto de vista político, ¿cómo ve usted el modelo de izquierda y derecha, o de izquierdas y derechas en Ecuador? Cuando dos partidos y movimientos que en algún momento se revistieron de estos atributos, presentándose como los principales representantes de estos sectores, me refiero a la Revolución Ciudadana con su imagen de izquierda, al Partido Social Cristiano con su imagen de derecha, los dos se encuentran ahora de alguna forma en desgracia. Tras las investigaciones y la serie de revelaciones, el desenlace además del caso Polit en Miami. Bueno, yo creo que quizá el periodo de los 10 años en que estuvo en el gobierno Rafael Correa
pueden haber dejado la impresión de que se había consolidado un gran partido, estoy hablando correctamente del término de izquierda, ¿no es cierto?, que podía dirigir un proceso, tal como le define el mismo término, de revolución ciudadana, de revolución en democracia. Sin embargo, a mí me parece evidente que lo que se constituyó fue un gran proceso de liderazgo de una persona sobre un conjunto de colectivos sociales, pero sin que se construya realmente un partido político en el sentido tradicional que tiene en la ciencia política, ¿no es cierto? Y eso llevó a que al final del gobierno, del segundo gobierno de Rafael Correa, lo que tuvimos fue un gran aparato electoral, o sea, se construyó un enorme aparato electoral, evidentemente lo que siempre han señalado los líderes de la RC, se ganaron tantas elecciones, tantos plebiscitos, en algunos casos no se necesitó de segunda vuelta, pero el momento en que ese aparato se desarticuló y fue muy endeble, ¿no? Bastó con que exista lo que los líderes de la Revolución Ciudadana llaman una traición de Lenín Moreno. Puede ser traición, pero el tema es cómo así un aparato tan potente, ¿no es cierto?, se desmorona cuando cambia la dirección de la presidencia del país, o sea, no era tan sólido. Entonces se ve claramente que lo que existía era un gran aparato electoral que obviamente se consolidaba por estar en el gobierno, y cuando se pierde el gobierno, yo tengo la impresión que se hizo bastante bien política desde el gobierno, no la califico éticamente, digo, se hizo bien en términos de que se utilizó el poder para mantenerse, para conservarlo, para promocionar la imagen, para hacer muchas cosas buenas, y muchísimas cosas buenas que se hicieron, pero sin ese poder en la oposición yo creo que no se ha tenido la misma efectividad, ¿no? Para mí es muy claro el tema de cómo se manejó la consulta en las últimas semanas. Originalmente se decía solamente va a haber oposición a las preguntas del trabajo por horas y del arbitraje internacional, pero es evidente que en los últimos días, en las últimas 2 semanas o en los últimos 10 días, aunque no se dijo oficialmente estamos por el 11 veces no, en la práctica los activistas en medios o activistas en redes estaban expresando el rechazo y tenían, yo percibo una expectativa de que podía haber un rechazo al gobierno. Entonces, como que se ha perdido la brújula. Y en el caso del Partido Social Cristiano, yo más bien tengo otra opinión. El Partido Social Cristiano, históricamente, después de León Febres Cordero, ha tenido una extraordinaria habilidad. El Partido Social Cristiano aprendió a gobernar sin ser gobierno. Quizá el único periodo para debate en el cual no pudo hacer eso, yo personalmente pienso que no lo pudo hacer, fue durante los dos gobiernos, en realidad, en la práctica, ¿no es cierto?, de Rafael Correa, en donde efectivamente no tuvo la capacidad de incidencia en el aparato judicial, que es donde ellos más se mueven. Pero si ustedes se dan cuenta, antes de Rafael Correa y luego, el Partido Social Cristiano ha tenido la habilidad para colocar no directamente a militantes del PSC, porque ellos no hacen eso. Ellos colocan a personas que no son del PSC, pero que son cercanos al PSC, y me parece que lo que ocurrió en el caso de Pablo Muentes, que desmontó, por más que se diga que es un caso aislado, yo creo que responde a una línea me parece que responde a una línea de conducción política que ha tenido siempre el Partido Social Cristiano, pero que nunca hubo la capacidad de desvelar, ¿no es cierto?, como ocurrió ahora, ¿no? Y ahora justamente, doctor Santos, sobre este tema, o sobre este personaje Muentes, identificado como una especie de amanuense de Jaime Nebot en un escándalo de magnitud, ¿no da una grave estocada al Partido Social Cristiano? A ver, electoralmente yo creo que le debilita. Pero yo recuerdo, y creo que usted también, Gustavo, recordará que hemos dado por muerto al Partido Social Cristiano por muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que ellos tienen un núcleo partidista de directivos y de mandos medios bastante consistente. Es bastante consistente, no son un aparato electoral, no son la Revolución Ciudadana en sus buenos tiempos, inclusive ahora, como aparato electoral funciona mucho mejor a nivel nacional, y creo que es indiscutible, ¿no es cierto?, que sigue siendo un gran aparato electoral, no con la fuerza de hace 10 años, pero funciona la RC. El PCC no le veo esa capacidad. El PCC yo creo que va a seguir ocupando los mismos lugares.
Me parece que tienen posibilidades de recuperar a parte de su electorado en el Guayas, van a tomar las medidas de alejamiento de figuras como Muentes y otros más, pero yo creo que ellos tienen la posibilidad, tienen inclusive un proceso de reclutamiento de jóvenes, de formación de jóvenes que se mantiene, ¿no es cierto?, que está ahí invisible, es una red invisible y que funciona bastante bien. Yo no daría por finalizado el periodo del Partido Social Cristiano. Es posible que tenga un bajón en esta y en las próximas elecciones. Seguramente hay que hablar de lo que yo creo que ustedes están pensando. ¿Qué pasa con Topic, no? Capaz que Topic no le conviene mucho salir. Creo que no le conviene en nada salir por el Partido Social Cristiano, pero insisto, el Partido Social Cristiano siempre se da formas de permanecer visible o invisiblemente manteniendo estas estructuras, estas redes clientelares, no tanto en el nivel de base, porque las tienen en Guayaquil sobre todo, como en el nivel institucional. Hacemos un análisis quizás de lo que puede representarle Muentes al Partido Social Cristiano y este intento del partido político de desmarcarse de esta figura. ¿Qué ocurre en el caso de Polit y la Revolución Ciudadana? Carlos Polit Fayoni, acusado y condenado, todavía no se sabe cuál va a ser efectivamente el dictamen de la jueza, pero el jurado ha dicho ya que es culpable en 6 cargos. También hemos escuchado por un lado, un silencio respecto de la Revolución Ciudadana en relación a Carlos Polit y muchos otros que no lo han conocido, que lo han visto alguna vez, en fin, igual con varios intentos de demarcarse. ¿Cuánto puede incidir en la Revolución Ciudadana lo que ha ocurrido en estos días con Carlos Polit y lo que podría venir de aquí en adelante con todas estas denuncias y todo lo que se ha expuesto en este proceso en Miami? Y yo creo que es importante ahí analizar dos momentos de esta relación entre la Revolución Ciudadana y Carlos Polit. Efectivamente, los líderes, los voceros de la Revolución Ciudadana, lo que han insistido estos días es que cuando Polit fue nominado la primera vez por el antiguo mecanismo, ¿no? El mecanismo de la Asamblea, lo hizo con era Congreso, votos, me parece que todavía en ese momento. Que era el Congreso Nacional, creo que era el Congreso Nacional, todavía no era Asamblea. Sí, eso decía, no había, claro, era Congreso, me refiero a que no era la nueva, no había la nueva Constitución, entonces era el legislativo, para ser precisos, era el legislativo el que lo designó. Y recordemos que en ese legislativo no había todavía Revolución Ciudadana, ¿cierto? No estaba presente. Ahora bien, en ese sentido es verdad que Polit, digamos, llegó porque tenía méritos. El hombre, si ustedes revisan la hoja de vida, los cargos que ocupó, tenía méritos y estaba upado por el Partido Social Patriótica. Pero para mí al menos resulta evidente que ya en el proceso Polit tuvo un acercamiento al gobierno y el gobierno empezó también a apoyarlo. Yo creo que no se puede borrar ni la prensa, ni la hemeroteca, ni los vídeos de la historia. Hay muchas expresiones de reconocimiento de parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, de líderes de la Asamblea, del propio Rafael Correa, a Polit. Hubo una colaboración, se puede decir que era una colaboración institucional porque había que colaborar con el Contralor, pero para mí es absolutamente evidente que hubo un acercamiento político, que hubo una forma de cooperar en temas que resultaban indispensables para ambos lados. No considero, sin embargo, que Polit era un operador político de la RC, como si lo fuese Eli de Moreno. O sea, no encuentro una gran evidencia de que haya habido ese sistemático forma de actuar como un operador político del gobierno, que fue lo que hizo Pablo Celi, pero es evidente que tenía el visto bueno, tenía el apoyo y lo hizo en el segundo concurso, se hizo a través del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo creo que es muy difícil decir no lo conozco. Personalmente yo creo que no lo conozco. Yo inclusive estando dentro del sistema público tuve la oportunidad de coincidir varias veces con él y me queda claro que no era una persona que pasaba desapercibida dentro del gobierno. Yo entiendo que dentro de un sistema democrático es necesario la colaboración institucional, pero
una cosa es la colaboración institucional y otra cosa es una coordinación en ciertos temas que eran de importancia política para ambas partes. Yo creo que eso, no, de lo que yo entiendo, de lo que he visto, no le va a pasar una factura directa en términos judiciales a la gente de la RC. Las declaraciones en donde se involucra, por ejemplo, a José Serrano, más bien corresponden de esta persona, Sánchez, ¿no es cierto? Que fue denunciado por el mismo José Serrano, pero de parte del proceso político, yo creo que más bien el impacto es mediático, ¿no? No creo que vaya a tener consecuencias, salvo que bueno, la judicatura en los Estados Unidos no va a utilizar este tema políticamente, pero evidentemente acá los actores políticos pueden, y lo están haciendo, ¿no? Pero me parece que el tema es directamente con Poli, y lo que sí no se puede hacer es decir, yo no lo conocía. Doctor Santos, yo creo que eso no funciona. El tiempo se nos agota y quisiera hacer una última pregunta. Le escuchamos a usted en la parte inicial señalar que la popularidad de Noboa no se ha visto afectada. Entendemos que se refiere a esta consulta popular, más allá de que se haya, de esas interpretaciones, ¿no?, de que se haya ganado o no por goleada, o quiénes son ganadores y quiénes son perdedores de la consulta. Pero sí hay una variación en cuanto a la popularidad de Noboa antes de la consulta electoral. Está por verse, por supuesto, nuevas encuestas de imagen, de aceptación del gobierno post-consulta. Pero la última importante encuesta que se hizo con respecto al presidente Noboa antes de la consulta, reitero, fue de Sedatos y le dio una caída de 12 puntos en la aceptación al presidente Noboa. La pregunta que quisiera hacerle, y aquí por supuesto está una variable impredecible, el desempeño que pueda tener el gobierno del presidente Noboa en lo que queda por gobernar, con miras a las próximas elecciones. La pregunta es esta: ¿quién le podría hacer calor en esa reelección? Yo creo que es importante precisar, ¿no? El voto de confianza, de apoyo condicionado que dije, es en el tema de seguridad. Yo creo que si yo planteo 3 temas: seguridad, trabajo por horas y arbitraje internacional, y me rechazan 2, eso significa que no tengo el apoyo total. O sea, hablo estrictamente de la consulta. Y ciertamente que Noboa venía experimentando ya un descenso. Yo siempre tengo a veces dudas de los datos de Sedatos. Me gusta más Comunicaliza, de Álvaro Marchante, y Álvaro Marchante ya había detectado en una encuesta anterior que había un decrecimiento, ¿no es cierto?, de la popularidad. Ahí han habido elementos que necesitaríamos encuestas adicionales. No se sabe exactamente qué incidencia tuvo, porque los datos no son claros. El tema de la embajada, el manejo del tema político con la vicepresidenta Verónica Abad, que yo creo que sí ha generado cierto tipo de resistencia en sectores que lo apoyaban. Pero este apoyo que tiene un problema, que señaló Rosana: no cuenta con la asamblea de la casi aplanadora que tenía cuando había la alianza ADN legislativa, ADN, PSC, RC. Eso se rompió. Y muchas cosas que él tiene que sacar en este corto periodo no van a salir justamente por eso. Mire, las preguntas de la consulta, no las del referéndum, no tiene la asamblea la obligación de aprobar tal y cual está el contenido. O sea, puede hacer modificaciones, y eso puede llevar un proceso de renegociación, de negociación, de vetos, que haga que muchos de los que ahí se aprobó finalmente no salgan, ¿no? Entonces, y muy probablemente, Enrique, perdón la interrupción, podrían estos temas quedar incluso para la próxima asamblea. Así es, porque es las preguntas de la consulta, ¿no es cierto? Porque no hay, pues, no es vinculante, y yo creo que ahí va a haber un juego político. Evidentemente, Noboa va a tener una ventaja, la ventaja que tienen los gobiernos minoritarios cuando todavía tienen cierto respaldo popular, de decir: no lo pude hacer porque el legislativo no me lo dejó. Eso lo va a utilizar sin ninguna duda. Pero yo creo que hay que introducir otro elemento. El otro elemento que hay que introducir es el tema de la negociación, de la renegociación con el FMI. Le acaba de dar un respiro, son $4,000 millones, ¿no es cierto?, que es dinero fresco para salir de las deudas. O sea, eso va a alivianar de alguna forma parte de las posibilidades que tiene el gobierno para cumplir con algunas de sus promesas.
Sin embargo, nosotros sabemos por experiencia que esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no son gratis, ¿no? Siempre llevan a un conjunto de resultados. A mí me preocupa mucho que a pesar de la contundencia en que todas las provincias del Ecuador se rechazó el trabajo por horas, ahora hasta el presidente de la Asamblea, Cronfrey, dice que bueno, que es una buena idea, que lo que ocurre es que Izurieta, el secretario de Comunicación, no la comunicó bien. Es decir, las cámaras están, figuras públicas de las cámaras empresariales, están insistiendo en una idea que ya fue rechazada por casi el 70% del pueblo ecuatoriano. Entonces, yo creo que eso es parte de la negociación y ahí esos compromisos debilitan, en mi opinión, debilitan la posibilidad de ser reelecto. Y concretamente con respecto a quién le puede hacer calor, yo no subestimaría un escenario que para mucha gente del centro de la izquierda sería catastrófico. Yo no subestimaría un escenario en que en una segunda vuelta, porque yo creo que ahora Noboa la tiene difícil para ganar en primera, como se pensaba hace unos meses, el candidato con el que vaya pueda ser un candidato desde el centro a la derecha. Yo no subestimaría eso. No subestimaría, evidentemente la Revolución Ciudadana tiene un voto duro, pero se vio muy claramente en los estudios pre-elecciones de octubre del año pasado y post-elecciones, por ejemplo, para ponerle nombre y apellido a esto, que una parte del electorado de la RC se movió hacia Topic, y ese electorado, una parte del electorado de Topic en la segunda vuelta se movió hacia Luisa González. Entonces, ahí hay un fluido en la base electoral que yo pienso que siempre lo ha habido en Guayaquil. Pero quizás además también, Enrique, ha habido una fragmentación, digamos así, de la Revolución Ciudadana. Rabascal, por ejemplo, ha dicho que con o sin Revolución Ciudadana saldría como candidato, y aquí tendría yo otra inquietud, quizás ya para ir cerrando rapidito en honor al tiempo. ¿Habrá una alianza entre la Revolución Ciudadana y Leonidas Issa, la CONAIE? Yo creo que debería haber una gran alianza, incluido Rabascal, pero lamentablemente la orientación política de los últimos tiempos de los líderes de la RC se han orientado más bien a mantener lo que ellos llaman la marca. Es decir, yo no veo, por más que hayan guiños de ojo de Rafael Correa al Leonidas Issa, sin embargo son guiños de ojo en donde le está poniendo líneas rojas, le está rompiendo las líneas rojas. En el caso de Issa de la CONAIE está diciendo extractivismo responsable. Si yo digo alíense con nosotros, a la CONAIE, pero hagamos extractivismo responsable, le estoy diciendo, sería chévere unirnos, pero no nos vamos a unir. Entonces, y de parte debemos lamentablemente combinar, doctor Santos. Quizás si concluya unos pocos segundos más. Perfecto. Sobre este tema, perdóneme. Sí, ya en su parte de conclusión. Ya estaba finalizando. Abruptamente. Estaba diciendo, yo le veo que es difícil, sin embargo, creo que igual la RC va a seguir siendo la primera fuerza electoral y tiene un voto duro que seguramente estará cerca del 30%. Vamos a ver si le sirve para pasar una segunda vuelta. Ya, añadir nada más que algunos analistas estiman que esa fuerza electoral habría bajado cercanamente a un 20%, pero esto sí, habrá que verlo. Vendrán estadísticas. Habrá que ver, exactamente. Por eso no me arriesgo a decir algo tajantemente. Gracias por su presencia, doctor Santos. A ustedes. Declaraciones de Enrique Santos, sociólogo. Él fue miembro del Consejo de Educación Superior. Son las 8:04. El estadio está a reventar, se escucha el cantar de los hinchas, pero continuamos con la jugada y el delantero estrella recibe el balón y con un toque magistral, Banco del Austro marcó un gol con sus nuevas tarjetas de crédito y débito fútbol. Solicítala ahora en agencias o en bancodelaustro.com y con cada compra participas en el sorteo de vivir una experiencia futbolera inigualable. Conoce todo lo que tenemos para los amantes del río de los deportes en nuestra página web. Solicita la tuya ahora. El fútbol se vive con Banco del Austro. Aplican condiciones. Cada día al amanecer veo el verdor de mi huerto y mis árboles llenitos de manzanas. Y pienso que no hubiese sido posible sin el agua que llega a mis sembríos. En la Prefectura de Azuay fortalecemos el sistema productivo de las familias. Con más de 150 proyectos, regamos 12.400 hectáreas que dan vida al campo para que 121.000 personas activen la productividad de la provincia. Juntos avanzamos hacia el desarrollo sostenible de Azuay. J. Lloret Valdivieso, prefecto de Azuay. ¿Buscas inspiración para construir espacios espectaculares?
Graiman es el lugar donde encuentras todo lo que necesitas. Cada textura, color y patrón conectan con tu estilo. Descubre la variedad de porcelanatos, cerámicas, griferías, sanitarios y más productos que tiene Graiman para crear belleza y funcionalidad en los espacios. Visita Graiman Store de la Avenida España y de la Remigio Crespo o el outlet de Totoracocha. Omnitron te ofrece seguridad con instalación y mantenimiento de cercas eléctricas, montaje de sensores y alarmas, y también con su servicio de guardianía privada. Seguridad al más alto nivel. Omnitron te protege. La comida es mucho más que ingredientes. Es una experiencia. Creemos en la comida como una forma de expresión. Es la magia que ocurre cuando te sientas en la mesa con los que más amas. La comida es mucho más que ingredientes. Es ese lugar que jamás olvidarás y al que siempre quieres regresar. Industria de Alimentos La Europea, el hogar de la sabiduría. Cuando Lucía puso su negocio. Credi Emprendedora Coperco. Cuando Manuel compró su casa. Credi Mi Coperco. Cuando Ana decidió viajar por el mundo. Mi primer crédito en Coperco. Nuestra calidad institucional nos permite apoyar a más de 80,000 socios que confían en nuestros 59 años de experiencia con ahorro y crédito responsable. Elige Coperco. Elige seguridad, calidad y compromiso. Compáranos. Coperco está contigo siempre. Coperco, contigo siempre. Son las 8:07 en la ciudad de Cuenca. De tiempo en tiempo se han dado hechos de censura en las artes. Aparentemente se habría consumado una nueva censura aquí en la ciudad de Cuenca en una exposición que se realizó hace muy pocos días en esta urbe. Cristóbal Zapata, escritor, exdirector de la Bienal de Cuenca y curador invitado en la exposición 3x3 que se presenta en la Galería of Arte Contemporáneo, se pronunció sobre un caso de censura en esta exposición 3x3, así como la salida de un artista. Nadie tiene la potestad ni la autoridad intelectual o moral para ponerle límites a la expresión artística, es lo que ha dicho. Cristóbal Zapata, exdirector de la Bienal de Cuenca y curador invitado en la exposición 3x3 que se presenta en la Galería of Arte Contemporáneo, se pronunció sobre un caso de censura en dicha exposición, así como la salida de una artista. Yo creo que yo para empezar celebro la iniciativa, ¿no? Creo que fue una iniciativa importante con sus accidentes. Ciertamente penosos, particularmente, digamos, el relacionado a la censura o descalificación de dos piezas de Janet, que me parece que es algo que se podía evitar perfectamente, pero por principio la censura es una figura indeseable, digamos, ¿no? Creo que es un procedimiento anacrónico que hoy no opera, a no ser que hiera sensibilidades, pues, especiales, que resultara ofensivo en términos, pues, de racismo, clasismo, en fin. Y pues las dos piezas de Janet más bien me parecían unas piezas muy lúdicas, de contenido erótico, pero más bien un juguetón risueño,
que además funcionaba muy bien dentro de esa constelación que ella había construido, de ese mosaico de figuras, en fin, de distintos lenguajes con los que presentó su obra, de modo que me parece que no había justificación alguna que no sea pues de pronto ya creencias o prejuicios, no sé si dogmas religiosos, un poquito me parece que fueron los que operaron allí para tomar esa decisión. De modo que sí, me parece que fue penoso. Yo procuré, de hecho, lo posible, pues ahí mediar con el director, el dueño de la galería, pues traté de mediar, pero él lo daba ya como cosa juzgada, digamos, ¿no? Eso, y respecto al otro, bueno, lo de Mayra Silva no es una decisión igual que me parece un poco extraña, extrema, porque ella, en el caso de ella, es una reacción a una de las exhibiciones que es justamente la que tuve a mi cargo, ¿no? Consagrada al desnudo femenino, realizado además por tres artistas mujeres, ¿no? De modo que es una mirada femenina, gozosa, plena, vital, sobre la belleza, sobre el poder del ¿no? Y entonces pues, ya habría que preguntarle a ella definitivamente sus argumentos. Yo entiendo que esa fue la razón de su indisposición y de su retiro. Ella se retira por su cuenta, ¿no? Claro. Si me permite una última pregunta, usted como escritor, como crítico de arte y exdirector de la Bienal, además, ¿qué opina sobre la libertad en la creación artística y quién pone estos límites, si es que los hay? Yo creo que en estricto nadie tiene la potestad ni la autoridad intelectual o moral para ponerle límites a la expresión artística, ¿no? Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Sobre este tema, con la necesidad de contrastar, consultamos al director de la Galería OFF y con la artista Mayra Silva, quien solidariamente se retiró su obra de la exposición. Hay ciertas cosas que en nuestra galería no se exponen. Janet Méndez lo tenía muy claro. Así justificó su accionar el propietario de la Galería OFF Arte Contemporáneo, Boris Ordóñez, al no permitir exponer 2 obras del artista Janet Méndez en una muestra que se inauguró el pasado 10 de abril en esta galería. Así justificó el propietario de la Galería OFF Arte Contemporáneo, Boris Ordóñez, el no permitir exponer 2 obras del artista Janet Méndez en una muestra que se inauguró el pasado 10 de abril en su galería. Como en todo lugar, desde la casa hasta cualquier institución, cualquier organización, cualquier grupo, cualquier colectivo, tiene sus normas. ¿Sí? Okay. Y nosotros tenemos nuestras normas como galería. No se puede exponer cualquier cosa. No, porque uno es artista, yo soy artista y me invitan a exponer y yo simplemente expongo lo que a mí me dé la gana y tiene que ser aceptado. Hay ciertas cosas que en nuestra galería no se expone. Verá, Janet Méndez lo tenía muy claro. ¿Cuáles son las normas? Lo tenía muy, pero muy claro. Con el curador llevó obras que pasaban esos límites. Las obras nunca fueron censuradas. Las dos obras de las más de 15 creo que tiene Janet Méndez, nunca debían haber sido llevadas porque ella sabía muy bien las reglas. Si a usted le dice, ¿sabe qué? A esta fiesta no entra vestido de negro y usted va de negro, es una norma, es una regla. Le estoy dando un simple ejemplo. Entonces ella rompió las normas, de todos modos puso las obras y con todo su derecho, yo no me opuse en lo absoluto a que ella tape esas 2 obras y que diga ahí censurado. Ahora, esto es un tema propio de la galería, porque se habla también de que hay un tema religioso de por medio.
¿Y cuál es el problema que hay un tema religioso? Dígame usted, ¿cuál es el problema de que hay un tema religioso? Los temas religiosos son temas personales y no es por cuestiones de religión que uno pone límites. Yo puedo tener mis convicciones como persona de fe, pero no estoy imponiendo mis límites a nadie, ni mis convicciones, cuando uno tiene una norma. Okay. Entonces, en mi galería, cuestiones que van más allá de lo sensual y es lo sexual explícito no se exhibe. Dentro de la polémica muestra, otra artista, Mayra Silva, declinó su participación, aunque no dejó bien claro por qué motivos lo hizo. Bueno, son temas en realidad personales. No he conversado sinceramente con nadie más que con el señor Boris Ordóñez, que es el director de la galería. Pero un poco ha sido la temática, nada más. Es lo único que le podría indicar. De su parte, digamos, usted no está de acuerdo con ningún tipo de censura, si se puede decir de esa forma. Pero en realidad esos ya son temas que le corresponde a la misma galería. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Como escucharon, Boris Ordóñez, el director de la galería, señala que los temas religiosos son temas personales, temas más allá de lo sensual, temas con lo sexual no se exponen en esta galería. En Ecuador efectivamente hay libertad de culto, hay libertad de expresión. Una galería puede tener sus normas, esto es parte de las libertades individuales. La galería OFF es, por supuesto, libre de definir su línea de exposición, una línea editorial, pero surge un conflicto. Socio de la galería OFF es un tercer personaje, Hernán Pacurucu, el director de la Bienal de Cuenca y es paralelamente curador de la galería OFF. Se configura un conflicto de intereses con Hernán Pacurucu como director de la Bienal y socio curador de OFF, y hay antecedentes sobre este tema. El 6 de abril del 2022, la Galería OFF de Arte Contemporáneo abrió sus puertas en Cuenca con la exposición King of the Kings. Desde sus inicios, Boris Ordóñez cumple las funciones de propietario y director y Hernán Pacurucu las de director curatorial y también socio de la galería. El 24 de mayo de 2023, por decisión unánime del directorio de la Bienal, presidido por la alcaldesa subrogante Marisol Peñalosa, se designó a Hernán Pacurucu Cárdenas como director de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca. Algunos actores y gestores culturales en Cuenca exteriorizaron su preocupación e hicieron caer en cuenta de esta dualidad que podría convertirse en un conflicto de intereses. Según Pacurucu, entonces, había expresado que no hay ningún problema, que así lo había manifestado el alcalde que lo nombraba. Carlos Vázquez afirmó también haber hecho una advertencia sobre este mismo tema. Se aprecia, por otra parte, una carga dogmática en la galería OFF, que reiteramos, esto es respetable y es parte de las libertades. El director y propietario de la galería, Boris Ordóñez Petrov, desde inicios de sus actividades hace 2 años, advirtió a artistas y curadores que su espacio está abierto a todas las propuestas plásticas, excepto aquellas que contengan representaciones de violencia o sexo explícito. Boris Ordóñez, además de director de OFF, es el pastor principal de la iglesia cristiana Arco en Cuenca, anciano que preside esta iglesia. La galería OFF es una galería particular, hay que hacer énfasis en esto, puede tener su normativa y responder a ser guiado por dogmas, pero su curador y copropietario es el director de la Bienal de Cuenca. ¿Puede el director de la Bienal de Cuenca practicar una dicotomía, una visión conservadora del arte en la galería OFF y otra abierta, contemporánea, más liberal y universal, que es indispensable en la Bienal de Cuenca? Además, se ha presentado otro problema, una concentración, por llamarlo de alguna manera, de eventos con auspicios de la Bienal en la Galería OFF en el periodo 2023-2024. Exposición del artista Dani Narváez en septiembre de 2023 en OFF con auspicio de la Bienal en todos los casos que mencionaremos.
Exposición colectiva, esta maldita calma que antecede al huracán, julio del 2023, antes de la muerte, después de la vida, diciembre del 2023, Apologías de la barbarie, de Hernán Illescas, marzo del 2024, Inflamable, el 25 de octubre del 2023, Queen of Queens, el 31 de enero del 2024, y esta última, la de la censura, 3x3, con 3 curadores, incluidos el propio Hernán Pacurucu, 10 de abril de 2024. Qué bien que la Bienal apoye exposiciones en Cuenca, es parte de su función, pero la pregunta que surge es si se practica una política similar de auspicios intensos, continuos, con otras galerías en la ciudad de Cuenca, o se ha convertido la Bienal de Cuenca en una plataforma para intereses particulares de su director como curador de la Galería OFF y apoyo de un grupo de artistas allegados. Por otra parte, se han fundido intereses de la Bienal con los de la Galería OFF. El 8 de agosto de 2023 se inauguró la exposición El paisaje perfecto del artista ecuatoriano Carlos Ashton en el Museo Pumapungo, bajo la curaduría de Hernán Pacurucu y el patrocinio de la Bienal de Cuenca. Durante la apertura estaba disponible en este evento, en el Museo Pumapungo, con auspicio de la Bienal, una lista de precios con contacto para concretar las ventas con el director de la Galería OFF. Preguntamos, ¿es esto procedente? Hernán Pacurucu participa, por otra parte, recientemente en la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, con fecha 19 de abril, que se inauguró en Chile. El diario U de Chile señala, y esto se lo puede encontrar en internet, organizada como parte de los compromisos de la Alcaldía Ciudadana con la comunidad artística porteña. La 12ª Bienal de Valparaíso está encabezada por la artista visual Valeria Merino como director ejecutivo junto a la curatoría internacional del ecuatoriano Hernán Pacurucu. Paralelamente, en las redes de la Bienal de Hernán Pacurucu y del director Boris Ordóñez, director de OFF, se promocionó un conversatorio de Pacurucu con auspicios de OFF y la Bienal de Cuenca, y enseguida la muestra Núcleo Internacional bajo la curaduría de Pacurucu. El mensaje anuncia la segunda Bienal de Valparaíso, destaca por la participación de reconocidos artistas internacionales bajo la dirección del curador Hernán Pacurucu. Entre ellos se encuentra Boris Ordóñez de Ecuador, Mariela Leal de Argentina y José Guedes de Brasil. Preguntas adicionales sobre este tema. ¿Dio el directorio de la Bienal de Cuenca permiso con comisión de servicios a Hernán Pacurucu para esta participación? La selección de Boris Ordóñez de Ecuador de la Galería OFF y de Hernán Pacurucu en calidad de expositores de una instalación y conversatorios con Mariela Leal de Argentina y José Guedes de Brasil se la hizo tras una convocatoria local o nacional a concurso de propuestas. ¿Se hizo un llamado público para esto? Confirma la Bienal de Valparaíso la fusión y omnipresencia de la Galería OFF en eventos auspiciados por la Bienal de Cuenca. ¿Se ha confundido el rol de director de la Bienal con la de un curador? OFF y Bienal de Valparaíso, que tienen curatorías del director de la Bienal de Cuenca, y más aún, de un curador general. Las políticas de la Bienal de Cuenca han sido hasta antes de ahora las de mantener prudente distancia entre el director de la Bienal y curadores o jurados. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Damos la bienvenida al doctor Javier Bermúdez. Él es concejal del Cantón Cuenca y es también miembro del directorio de la Bienal Internacional de Cuenca. Quisiéramos abordar este tema con usted, doctor Bermúdez, como parte del directorio, respetando muchísimo, reiteramos y lo hemos expresado en todo lo previamente presentado para configurar la situación que se ha generado allí, una posible situación de conflicto de intereses, que respetamos absolutamente decisiones, espacios de trabajo, visiones que puedan tener una galería particular. Es una galería particular. Pero viene el problema de esta especie de concusión con la Bienal
Internacional de Cuenca. Quisiéramos conocer si el directorio se encuentra al tanto de este tema, si es que lo ha abordado, cómo lo ha manejado y cómo se han dado las cosas. Quedaron en el texto previamente leído en la introducción de esta entrevista una serie de preguntas que inquietan y que valdría la pena contestarlas. Algunas de ellas probablemente usted podría abordarlas. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Qué gusto de saludarles. Un saludo a todos quienes nos ven en Antena 1, en primer lugar. Creo que es importante ir revisando. Sí, estamos con un problema con el micrófono, por favor. A ver si corregimos. Sí, lamentablemente estamos con un problema de micrófono y no podemos escucharle correctamente al doctor Bermúdez. A ver si lo arreglamos. Sí, podríamos eventualmente cambiarnos de sitio aquí en la cabina. No sé. Disculpas del caso, doctor Bermúdez. Ningún problema. Me parece que ahí se estaba escuchando mejor. Vamos a ver. Sí, me parece que estamos escuchando ahí mejor. Perfecto. Sí. Me parece que estamos con audio, ahora sí. Gustavo, reitero.